Las ruedas del carro crujieron a través de la nieve congelada con un sonido que recordó a Tuppence Beresford a alguien comiendo galletas particularmente rancias. Ella miró a través de la ventana esmerilada hacia la silueta que se avecinaba de Whitmore Manor, sus torres góticas elevándose como dedos acusadores contra el cielo de peltre. Digo, Tommy, comentó, tirando de su cuello de piel más cerca de su garganta, este lugar parece positivamente medieval. ¿Estás completamente seguro de que no fuimos invitados a una aparición fantasmal en lugar de un funeral? Su marido, Thomas Beresford, ajustó su posición en el incómodo asiento del carro y siguió su mirada. Mi querida Tuppence, después de 30 años de matrimonio creo que ya habrías aprendido que nunca estoy muy seguro de nada. Mantiene la vida interesante. ¡Qué tranquilizador!, respondió Tuppence secamente. Aún así, uno podría pensar que Lord Whitmore podría haber elegido un lugar más alegre para la despedida de su hermano. Este sitio parece como si hubiera estado esperando una muerte durante siglos. El carruaje se tambaleó al atravesar una imponente puerta de hierro, sus barras retorcidas formando patrones que podrían haber sido rosas o espinas. En la nieve que se arremolinaba era imposible distinguirlo. Robles antiguos bordeaban el camino, sus ramas desnudas formando un dosel esquelético sobre sus cabezas. La yedra se extendía sobre los muros de piedra de la mansión como venas verdes, y a pesar del frío de febrero, Tuppence casi podía sentir la presencia melancólica del edificio. Bastante atmosférico, ¿no es así?, observó Tommy, con la respiración entrecortada formando pequeñas nubes en el aire gélido. Perfectamente adecuado para una novela de misterio. No digas esas cosas, reprendió Tuppence, aunque sus ojos brillaban con interés. Se supone que debemos rendir homenaje al querido difunto, no buscar aventura. Por supuesto, querida. Aunque noto que ya has catalogado cada ventana y puerta por la que hemos pasado. Pura apreciación arquitectónica, respondió Tuppence con fingida dignidad. El carruaje se detuvo ante la entrada principal de la mansión, donde una cálida luz se derramaba desde las altas ventanas hacia los escalones cubiertos de nieve. Una figura emergió de las enormes puertas de roble, un hombre de tal vez 60 años, con cabello plateado y el porte de alguien acostumbrado al mando, aunque un cansancio reciente pesaba sobre sus hombros. Lord Whitmore, supongo, murmuró Tommy, ayudando a Tuppence a salir del carruaje. El anfitrión se acercó con pasos medidos, su sonrisa educada no alcanzando del todo sus ojos. Señor y señora Beresford, qué bueno que hayan hecho el viaje con este clima. Soy Charles Whitmore. Su apretón de manos fue firme pero breve. Mi querida esposa Margaret está junto al fuego. Confío en que nos perdonarán si el hogar parece algo apagado. La muerte de mi hermano ha sido un shock para todos nosotros. Por favor, no se preocupe por nuestra comodidad, dijo Tuppence cálidamente. Nos sentimos honrados por su invitación, aunque confieso que conocíamos a su hermano solo un poco del club. Ah, sí, pobre Edmund, disfrutaba mucho de las tardes en el club Savoy. La expresión de Lord Whitmore se volvió distante. Vamos, deben de estar congelados. James se encargará de su equipaje. Al acercarse a la entrada, Tuppence notó algo extraño. En la nieve, al lado del camino principal, un conjunto de huellas se alejaba de la casa hacia lo que parecía ser una pequeña capilla visible entre los árboles desnudos. Las impresiones estaban parcialmente rellenas de nieve fresca, lo que sugería que habían sido hechas hacía algún tiempo, pero aún eran demasiado nítidas para ser antiguas. Curioso, murmuró a Tommy. Esas huellas, un poco extrañas, ¿no crees? Tommy miró casualmente en la dirección indicada. Quizás alguien no pudo dormir. El duelo afecta a las personas de manera diferente. En el interior, el gran salón de la mansión se elevaba hasta alturas impresionantes, su techo abovedado desapareciendo en las sombras. Una enorme chimenea dominaba una pared, sus llamas proyectando luz danzante sobre tapices y retratos al óleo de rostros severos de siglos pasados. El aire olía a humo de leña, cera de abejas, y algo más, un aroma floral fuera de lugar. Una mujer apareció desde el salón de dibujo, su elegante vestido negro crujiendo suavemente. Lady Margaret Whitmore, quizás 10 años más joven que su marido, llevaba el cabello oscuro apenas surcado de plata y unos ojos verdes que parecían perderse en nada. Señora Beresford, qué agradable conocerla por fin, dijo, extendiendo una mano enguantada. Charles ha hablado mucho del servicio militar de su esposo. Hombres valientes, ambos. Son muy amables, respondió Tuppence, notando la ligera tensión en la voz de Lady Whitmore, como si ocultara algo. Su casa es magnífica. ¿Cuánta historia en estas paredes? Sí, demasiada historia, a veces,
contestó Lady Margaret con una risa que no sonaba del todo sincera. Pero, ¿dónde están mis modales? Deben conocer al personal que cuidará de ustedes durante su estancia. Un hombre alto y delgado apareció con movimientos precisos y calculados. Este es James, nuestro mayordomo. Ha estado con la familia durante 20 años. James hizo una ligera reverencia, sus ojos oscuros absorbiendo cada detalle de los recién llegados con fría profesionalidad. Señor, señora, confío en que el viaje no fue demasiado arduo. El clima ha sido impredecible. Lo hemos logrado admirablemente, gracias, respondió Tommy, estudiando la expresión impenetrable del hombre. Había en su neutralidad algo que sugería que sabía más de lo que decía. De un pasillo lateral emergió una mujer regordeta, su rostro redondo arrugado de preocupación. Esta es la señora Collins, nuestra ama de llaves, continuó Lady Whitmore. Ella nos mantiene a todos bajo control. La señora Collins hizo una reverencia, sus ojos penetrantes se posaron alternativamente en los invitados y en sus empleadores. Bienvenidos a Whitmore Manor. He preparado la habitación azul para ustedes. Tiene la mejor vista de los jardines, aunque me temo que con la nieve no hay mucho que ver. Estoy segura de que será perfecta, aseguró Tuppence, notando cómo la mirada del ama de llaves se detenía en la mesa principal del recibidor, donde reposaba una corona funeraria ligeramente torcida, como colocada apresuradamente. De la sombra cerca de la escalera emergió un joven de movimientos nerviosos. Y este es Oliver, un lacayo, añadió Lord Whitmore con un tono que sugería leve irritación. Oliver, por favor, lleva a nuestros invitados a su habitación. Oliver, de unos 25 años, cabello rubio ralo y piel pálida, se movía con rapidez espasmódica. Por supuesto, mi señor. Si me siguen, por favor. Mientras subían la gran escalera, Tuppence notó algo brillante detrás de una maceta en el rellano, un pequeño objeto metálico. Parecía una llave. Aunque que podría abrir, era un misterio. ¡Qué casa tan interesante!, murmuró a Tommy mientras seguían a Oliver por un pasillo bordeado de retratos. Así es, asintió Tommy en voz baja. Y todos parecen bastante nerviosos, ¿no crees? Oliver se detuvo ante una puerta de roble y sacó una llave de su bolsillo. La habitación azul, señor, señora. La cena es a las 8. ¿Necesitan algo más? No, gracias. Ha sido de mucha ayuda, respondió Tommy. El lacayo se marchó, sus pasos resonando con extraña prisa. Tuppence se acercó a la ventana y contempló el terreno cubierto de nieve. Tommy, dijo lentamente, mira esto. Él se unió a ella en la ventana. La capilla que había notado antes estaba allí, parcialmente oculta entre los árboles desnudos, y su puerta entreabierta dejaba escapar una delgada línea de luz. Un poco tarde para las oraciones, ¿no crees?, comentó Tommy. O quizá demasiado temprano para algo completamente distinto, respondió Tuppence, con ese brillo en los ojos que siempre precedía a sus mejores aventuras. Afuera, la nieve continuaba cayendo, amortiguando los sonidos de la noche y cubriendo los secretos que Whitmore Manor aún guardaba. Pero en la habitación azul, Tommy y Tuppence Beresford intercambiaron miradas cómplices, sus instintos ya alerta ante las corrientes de tensión que impregnaban cada rincón de la casa. El funeral sería al día siguiente, pero la muerte ya proyectaba sombras más largas que las del propio duelo. La mañana no trajo descanso de la nieve, y a las 10 el camino circular de Whitmore Manor parecía un punto de partida para la exploración del Ártico. Desde la ventana de su dormitorio, Tuppence observó cómo llegaban los carruajes uno tras otro, sus ocupantes emergiendo como polillas oscuras contra el paisaje blanco. Algo así como una escena de novela rusa, observó, ajustándose el vestido negro con sus modestos botones de perla. Todo lo que falta es un trineo y unos lobos aullando a lo lejos. Tommy se enderezó la corbata negra con la precisión de un hombre acostumbrado al ritual. Espero que no planees aullar, querida. Se supone que debemos ser invitados discretos, ¿recuerdas? ¿Y cuándo no lo he logrado?, replicó Tuppence con fingida inocencia. ¿Quieres que haga una lista? Podría llevar un buen tiempo, rió Tommy. Su broma fue interrumpida por un golpe en la puerta. La voz de Oliver llegó a través del roble macizo. Señor y señora Beresford, Lord Whitmore solicita que se unan a los demás invitados en el salón cuando les convenga. Bajaremos enseguida, respondió Tommy. Luego, en voz baja, ¿listos para conocer a nuestros compañeros dolientes? Más que lista, dijo Tuppence, con los ojos brillantes de curiosidad. Tengo la sensación de que esta reunión resultará muy esclarecedora. El salón de dibujo había cambiado notablemente desde su llegada la noche anterior.
Adicional. Las sillas habían sido dispuestas en agrupaciones conversacionales, y James se movía entre ellos con precisión militar, asegurando que cada invitado tuviera todo lo necesario. El fuego crepitaba alegremente en la gran chimenea, pero la atmósfera permanecía apagada, como si las mismas paredes contuvieran la respiración. Lord Whitmore se acercó a ellos inmediatamente, su actitud un poco más tensa que cuando habían llegado. Ah, los Beresford. Permítanme presentarles a nuestros otros invitados. Los guió primero hacia un distinguido caballero de pie cerca de la chimenea, una mano apoyada en la repisa con estudiada informalidad. El hombre tendría quizás 50 años, con plata en sus sienes y el porte de alguien marcado por el servicio militar o la política. Sir Reginald Aston, anunció Lord Whitmore. Regie fue el amigo más cercano de Edmund en sus días de Oxford. Sir Reginald dio un paso adelante con una sonrisa encantadora que no disipó del todo la vigilancia en sus pálidos ojos azules. Encantado de conocerlos a ambos. Edmund hablaba del Club Savoy con gran cariño. Creo que mencionó su servicio de guerra, señor Beresford. Nada que valga la pena discutir en compañía educada, respondió Tommy diplomáticamente, mientras Tuppence notaba cómo los ojos de Sir Reginald recorrían la habitación, catalogando salidas y ocupantes con la rapidez de un hombre acostumbrado a evaluar situaciones. Y esta, continuó Lord Whitmore, atrayéndolos hacia una figura tranquila sentada junto a la ventana, es la señorita Eleanor Field. Fue la secretaria de Edmund durante muchos años. Miss Field se levantó con gracia. Era una mujer de unos 40 años, con cabello prematuramente gris recogido de manera sencilla, ojos oscuros e inteligentes tras unas gafas de montura de alambre, y un vestido modesto pero bien cuidado. Sus manos mostraban manchas de tinta, huella de alguien que trabajaba a diario con documentos. ¿Cómo están?, dijo suavemente, con un leve acento de Yorkshire. El señor Edmund siempre fue muy amable al hablar de sus amigos del club. En especial disfrutaba de sus aventuras, señora Beresford. Es usted muy amable, respondió Tuppence, intrigada por la ligera vacilación de Lord Whitmore al pronunciar secretaria. Una sombra cruzó el rostro de Miss Field. Lo conocía bien, supongo. Aunque era un caballero muy reservado en muchos sentidos. Antes de que la conversación continuara, Lord Whitmore los guió hacia otro grupo. El reverendo Blackwood acaba de llegar del pueblo. Él oficiará el servicio de mañana. El clérigo era alto y delgado, con facciones casi medievales. Su apretón de manos fue firme, pero Tuppence notó cómo evitaba el contacto visual, fijando su mirada en un punto sobre su hombro izquierdo. Una ocasión triste, entonó, con la voz pesada de innumerables funerales. Aunque debo confesar que conocía poco al señor Edmund, la familia no ha sido constante en la asistencia al servicio matutino. La mandíbula de Lord Whitmore se tensó. Edmund nunca fue de madrugar, me temo. Por supuesto, respondió el reverendo rápidamente, con un tono que revelaba que no era la primera vez que el tema causaba fricción. El Señor nos llama a todos en su tiempo. Hablando de tiempo, interrumpió una voz jovial, espero que no estemos retrasando el desayuno. Yo podría comerme un arenque ahumado ahora mismo. El orador era un caballero de unos 60 años, con cabello gris alborotado y ropa cara pero arrugada. Sujetaba una cartera de cuero con la intensidad de quien guarda un tesoro. El doctor Lionel Hawkes, presentó Lord Whitmore con una calidez inusual. Nuestro historiador local y principal autoridad en el linaje de la familia Whitmore. El doctor les estrechó las manos con entusiasmo. Un placer absoluto. ¿Son ustedes los Beresford que resolvieron aquel asunto del diplomático desaparecido? Fascinante caso. Lo leí en todos los periódicos. El doctor Hawkes tiene cierta obsesión con los misterios, explicó Lord Whitmore con cariñosa exasperación. Riesgo laboral, rió Hawkes. Cuando uno pasa los días entre documentos antiguos y secretos familiares, desarrolla apetito por los enigmas. La familia Whitmore me ha dado décadas de estudio. Hasta hay una leyenda sobre la bóveda familiar. Lionel, interrumpió Lady Margaret suavemente, entregándole una taza de té, no debemos aburrir a nuestros invitados con viejas historias. Pero Tuppence había notado la mirada afilada que se cruzó entre Lord y Lady Whitmore. La archivó mentalmente para más tarde. Y aquí, continuó Lady Margaret, están los primos de Charles, Philip y Winifred. Los primos estaban muy juntos cerca de una estantería. Su conversación cesó abruptamente al presentarlos. Philip era un hombre delgado y nervioso, de unos 45 años, con dedos manchados de tinta y la palidez de un clérigo urbano. Winifred, algunos años más joven,
Tenía rasgos cortantes y una mirada de ave rapaz. Primos segundos, para ser exactos, corrigió Philip con pedantería. Nuestro abuelo fue tío abuelo de Charles. Qué agradable tener familia en un momento tan difícil, dijo Tuppence con amabilidad. La sonrisa de Winifred fue delgada. Sentimos que era nuestro deber asistir. Aunque Edmund nunca mostró mucho interés en las conexiones familiares. Winifred, murmuró Philip en tono de advertencia. Bueno, es cierto, replicó ella con voz lo bastante alta para que varios invitados la oyeran. Siempre estaba demasiado ocupado con su vida en Londres. Tommy arqueó una ceja hacia Tuppence. Las corrientes subterráneas de la sala se volvían cada vez más evidentes. James apareció junto a Lord Whitmore con silenciosa eficiencia. Mi señor, el almuerzo se servirá en el comedor a su conveniencia. Excelente, respondió Whitmore, aunque parecía más aliviado que complacido. Levantemos la sesión. Los invitados comenzaron a dirigirse al comedor. Sir Reginald avanzó con decisión hacia Miss Phil, que pareció encogerse ante su presencia. El Dr. Hawkes hablaba con entusiasmo al reverendo Blackwood, que mantenía la distancia con cortesía gélida. Los primos, por su parte, seguían en conferencia susurrada. Interesante dinámica, murmuró Tommy, ofreciéndole el brazo a su esposa. Fascinante, asintió Tuppence en voz baja. ¿Viste cómo reaccionaron todos cuando Hawkes mencionó secretos familiares? Como gatos al oír hablar de perros. Mientras salían, Tuppence miró hacia la chimenea, y se quedó helada. Sobre la alfombra persa, justo donde Sir Reginald había estado de pie, había varios guantes oscuros. Demasiados para haberlos dejado caer casualmente. Antes de que pudiera examinarlos, Oliver apareció apresuradamente y comenzó a recogerlos, bajo la atenta mirada desaprobadora de James. Tommy, susurró Tuppence con urgencia. Después del almuerzo, cariño, respondió él con calma. Sospecho que nuestro paseo de la tarde será muy educativo. Afuera, la nieve seguía cayendo, mientras en la lejanía sonaba una campana de iglesia. El almuerzo fue un asunto peculiar, las conversaciones morían al tocar ciertos temas, y las miradas cruzadas sobre la mesa parecían mensajes cifrados. En 3 ocasiones alguien empezó a hablar de Edmund, solo para callar bajo la mirada severa de Lady Margaret. Ya en la tarde, con los invitados descansando, Tommy y Tuppence se encontraron solos en el gran salón. El fuego se había apagado, dejando sombras alargadas. No creo que haga daño, dijo Tuppence pensativa, si damos un pequeño recorrido por la casa. Puramente por interés histórico, claro. Por supuesto, respondió Tommy solemne. Aunque sospecho que Lord Whitmore no apreciaría nuestra curiosidad. Entonces tendremos que ser discretos. Subieron por la gran escalera, notando cómo las tablas del suelo crujían en patrones predecibles, útil para cualquiera que quisiera moverse sin ser detectado. En el pasillo, la mayoría de las puertas estaban cerradas, salvo una al final. El estudio de Edmund, murmuró Tuppence, señalando la placa con las iniciales E. Whitmore. ¿Sugieres que investiguemos el santuario privado de un hombre muerto? Sugiero que le rindamos homenaje, replicó Tommy con ironía, admirando sus actividades académicas. El estudio era más pequeño de lo que Tuppence esperaba. Esperado, con altos ventanales con vistas a la capilla que habían notado la anterior noche. Un enorme escritorio dominaba el centro de la habitación, su superficie de cuero cubierta con papeles que claramente habían sido perturbados recientemente. No saqueado exactamente, pero ordenados y examinados por alguien que buscaba algo específico. Tommy se dirigió hacia las estanterías, pasando el dedo por el cuero de las espinas. Interesante colección. Militar, historia, arqueología, ¿y qué es esto? Hizo una pausa y extrajo un pequeño volumen, una guía de los monasterios europeos, más bien lectura especializada. Tuppence examinaba el escritorio más de cerca, su ojo entrenado catalogando el arreglo de objetos. Tommy, mira esta mancha. Ve cómo se han movido los papeles. Alguien ha revisado estos documentos bastante recientemente. Quizás Lady Margaret o Lord Whitmore estaban arreglando sus asuntos, tal vez, pero algo en su tono sugería que consideraba esa explicación insuficiente. Fue entonces cuando se dio cuenta, un sobre color crema encajado entre 2 volúmenes encuadernados en cuero en el estante más cercano a la ventana. El papel era caro, y no tenía dirección ni marca, salvo una pequeña mancha de agua que sugería que había sido manipulado por dedos húmedos. Tommy, dijo en voz baja, ven a ver esto. Se unió a ella en el estante, mientras extraía con cuidado el sobre. Estaba sellado, pero no con cera,
simplemente doblado y cerrado a la antigua usanza. Dentro había una sola hoja de papel a juego, y escrito en una mano elegante pero apresurada había 7 palabras que les hicieron respirar bruscamente: no todo es lo que parece debajo de la escarcha. Se quedaron mirando el mensaje críptico en silencio por un momento, cada uno dando vueltas a los posibles significados. La escritura a mano era educada, pero demostraba señales de prisa, como si el escritor hubiera estado presionado por el tiempo o trabajando bajo tensión emocional. Bastante melodramático, observó Tommy, aunque su tono carecía de su habitual ligereza. O más bien urgente, replicó Tuppense. Esto no fue escrito por alguien con tiempo libre para componer poesía. Mira cómo el entintado se ha borrado aquí y aquí. Quien haya escrito esto estaba muy frío, o muy asustado. Un ruido en el pasillo los hizo congelarse. Pasos, medidos y deliberados, se acercaban al estudio. Tommy deslizó la nota en su cinturón justo cuando la puerta se abrió de par en par. ¡Oh! Miss Phil estaba en el umbral, con la mano presionada contra su garganta en aparente sorpresa. Les ruego perdón, no me di cuenta de que alguien estaba aquí. Por favor, no se disculpe, dijo Tuppense suavemente. Simplemente estábamos admirando la colección académica del señor Edmund. Tal impresionante variedad de libros. Los ojos de Miss Phil recorrieron la habitación con una intensidad que desmentía su comportamiento apacible. Sí, él era muy devoto de su investigación. Puedo preguntar qué los trajo específicamente a su estudio. Fue una pregunta razonable, pero había algo en su tono que sugería más que una curiosidad ociosa. Tommy dio un paso adelante con su sonrisa más encantadora. Lady Margaret mencionó que Edmund tenía un interés particular en la historia local. Pensamos que podríamos encontrar algo sobre la mansión en sí. Ya veo. Miss Phil entró en la habitación, su mirada permaneciendo en el escritorio donde los papeles habían sido perturbados tan recientemente. Él estaba realmente fascinado por la historia de la familia Whitmore. Quizás demasiado fascinado, algunos podrían decir. Un comentario inusual, observó Tuppense con suavidad. Seguramente investigar antecedentes familiares es una actividad inofensiva. Algo parpadeó en los rasgos de Miss Phil. Miedo quizás, o arrepentimiento. Inofensivo, sí, pero Edmund había descubierto ciertas irregularidades en los registros familiares. Nada escandaloso, ¿entienden? Pero el tipo de cosas que podrían resultar embarazosas si se llevaran a la luz. ¿Qué tipo de irregularidades?, preguntó Tommy con interés casual. Miss Phil dudó, claramente dividida entre la discreción y cierta compulsión interna por hablar. Preguntas sobre herencias, principalmente documentos que no coincidían del todo con registros oficiales. Edmund estaba convencido de que alguien en la familia, en el pasado, había sido, digamos, creativo con la verdad. Antes de que Tommy o Tuppense pudieran responder, otra voz habló desde la puerta. Ella nena, ahí estás. Sir Reginald se enmarcaba en la entrada, su expresión ilegible. Lady Margaret te estaba buscándote. Algo sobre los arreglos para mañana. El rostro de Miss Phil palideció. Por supuesto, Sol estaba, es decir, le estaba explicando al señor y la señora Beresford sobre los intereses históricos de Edmund. Qué considerado, señor. El tono de Reginald era bastante agradable, pero sus ojos permanecían fríos. Aunque estoy seguro de que nuestros huéspedes tienen mejores cosas que hacer que revisar documentos familiares polvorientos. Bien, asintió Tommy con facilidad. Estábamos justo saliendo. Mientras se dirigían hacia la puerta, Tuppense vio algo que le aceleró el pulso. Allí, en una pequeña mesa junto a la silla de lectura de Edmund, había una pila de correspondencia atada con una cinta azul. La carta superior llevaba el distintivo de un bufete de abogados londinense, y aunque ella no pudo leer el contenido desde su posición, la carta sugería asuntos de considerable importancia legal. En el pasillo, Sir Reginald se quedó mientras Miss Phil se apresuraba hacia la escalera principal. Espero que ella nena no los haya agobiado con chismes familiares, dijo con una risa que no llegó a sus ojos. La pobre mujer ha estado bastante sobrecargada desde la muerte de Edmund. Trabajaron muy de cerca juntos, según entiendo. Parece dedicada a preservar su memoria, respondió Tuppense diplomáticamente. ¿Devota? Sí. Quizás demasiado devota, si me entienden. La sonrisa de Sir Reginald se volvió tensa. Edmund era un soltero, por supuesto, pero también era un hombre de mundo. Ciertos apegos pueden volverse complicados. Con esa críptica observación, se alejó, dejando a Tommy y Tuppense solos en el pasillo.
Esperaron hasta que sus pasos se desvanecieron antes de hablar. Bueno, dijo Tommy en voz baja, eso fue esclarecedor. Bastante, aunque no estoy segura de cuál revelación fue más significativa, la nota, la confesión nerviosa de Miss Phil sobre las irregularidades familiares, o los comentarios puntuales de Sir Reginald sobre apegos complicados. Tommy se dio unas palmaditas en el chaleco donde descansaba la nota misteriosa. Sospecho que nos hemos topado con algo bastante más complejo que un simple caso de dolor familiar. Y mañana es el funeral. Los ojos de Tupence brillaron con anticipación. Tengo la sensación de que la ceremonia puede resultar más agitada de lo que nadie anticipa. Afuera, la tarde de invierno se acercaba al anochecer, y la nieve continuaba cayendo de forma implacable. En algún lugar, en las profundidades de la mansión, un reloj sonó 4 veces, sus notas sonoras resonando a través de pasillos que parecían guardar muchos más secretos de los que cualquier casa familiar respetable debería contener. La mañana del funeral de Edmund Whitmore amaneció gris y amarga, con nieve todavía cayendo en copos determinados que parecían amortiguar incluso el sonido de la respiración. A las 10, la pequeña procesión se había formado afuera de la entrada principal de la mansión, un sombrío desfile de figuras vestidas de negro avanzando lentamente a través del paisaje blanco hacia la capilla familiar. Tupence apretó su primera muñeca mientras caminaba, notando cómo crujía la nieve de manera diferente bajo distintos pasos, algunos seguros y medidos, otros vacilantes o apresurados. Tommy caminaba a su lado con la cuidadosa porte de un hombre consciente de los peligros que corren, aunque ella sospechaba que su aparente concentración en el camino enmascaraba su habitual entusiasmo por observar a sus compañeros dolientes. Algo así como una escena de una novela gótica, murmuró lo suficientemente bajo como para que solo él pudiera oír. Todo lo que necesitamos es un cuervo posado en el tejado de la capilla. No tientes al destino, cariño, respondió Tommy suavemente. Tengo la sensación de que esta ceremonia puede proporcionar bastante drama sin ayuda de aves. La capilla en sí era una encantadora estructura normanda que podría haber sido pintoresca bajo diferentes circunstancias. Ahora, con sus antiguas piedras oscuras contra la nieve y volutas de humo saliendo de la pequeña chimenea, poseía una atmósfera melancólica de somnolencia que hizo que incluso los irreprimibles espíritus de Tupence se sintieran sometidos. Dentro, el espacio era íntimo, quizás 20 bancos en total, con paredes de piedra que habían sido testigo de siglos de celebraciones y tristezas familiares de los Whitmore. Velas parpadeaban en apliques de hierro fundido, proyectando sombras danzantes que parecían moverse con vidas propias. El aire estaba cargado con el olor a incienso antiguo y rosas de invierno, aunque Tupence notó un moho subyacente que hablaba de uso poco frecuente. El reverendo Blackwood se puso de pie en el sencillo altar, su alta figura envuelta en túnicas ceremoniales que enfatizaban sus rasgos estéticos. Frente a él, el ataúd de Edmund descansaba sobre un catafalco adornado, cubierto con una pesada tela de terciopelo negro que llevaba el escudo de armas de los Whitmore, bordado en hilo de plata. La disposición de los asientos, Tupence observó, contaba su propia historia. Lord y Lady Whitmore ocupaban el primer banco a la derecha, su porte rígido con duelo y responsabilidad social. Directamente detrás de ellos estaban los primos Philip y Wilfred, cuyos susurros habían continuado durante todo el camino desde la mansión. Sir Reginald se había colocado al otro lado del pasillo, con una excelente vista tanto del altar como de los demás dolientes, mientras que Miss Phil se sentaba sola en el tercer banco, con las manos entrelazadas tan fuertemente en su regazo que los nudillos se veían blancos a través de sus guantes negros. El Dr. Aux había reclamado un asiento cerca del fondo, con su cartera de cuero apoyada en sus pies, y sus ojos se movían rápidamente por la capilla con fascinación no disimulada. Tommy y Tupence habían tomado lugares en la sección media, una posición que les proporcionaba una observación óptima de todo el conjunto. Muy amado, el reverendo Blackwood comenzó, su voz resonando extrañamente en el pequeño espacio. Estamos reunidos aquí para entregar a la tierra los restos mortales de nuestro hermano, Edmund Charles Whitmore. Este servicio se llevó a cabo de forma tradicional, con cierta somnolencia. La Tupence se encontró cada vez más distraída por pequeñas irregularidades que parecían acumularse como copos de nieve. Los himnarios, por ejemplo, estaban desalineados en los bancos, no dramáticamente, pero lo suficiente para sugerir que alguien los había estado manipulando recientemente y apresuradamente. Más desconcertante fue el hecho de que la vela más cercana al altar se había apagado y reinstalado dentro de las últimas horas, como lo demostraba la piscina de cera fresca en su base. Durante el primer himno, surgió una pequeña conmoción cuando el Dr. Aux, al meter la mano en su bolso en busca de lo que parecía un pañuelo, golpeó a su vecino y envió una pequeña lluvia de papeles revoloteando hacia el piso.
Las disculpas del buen doctor fueron profusas, y su lucha por recuperar los documentos un tanto indigna. Pero Tuppense notó que la señorita Phil se había puesto bastante pálida durante la breve interrupción. Tommy, mientras tanto, estudiaba la arquitectura de la capilla con la aparente apreciación de un entusiasta medieval, aunque Tuppense sabía que en realidad estaba catalogando cada entrada, ventana y posible escondite. Su atención parecía particularmente centrada en la pequeña puerta del vestíbulo detrás del altar, que se alzaba ligeramente entornada a pesar del frío. Cuando el reverendo Blackwood comenzó su elogio, una recitación cuidadosamente neutral de la vida de Edmund, que lograba transmitir información revelando notablemente poco sobre el hombre mismo, ocurrió otro pequeño incidente. Sir Reginald, al moverse en su banco, accidentalmente golpeó su andador contra el suelo de piedra. El fuerte crujido resonó en la capilla, y en el momento de sobresalto que siguió, todos se giraron para mirarlo. Sus disculpas fueron suaves y practicadas, pero Tuppense captó el breve destello de irritación que cruzó sus rasgos. El reverendo continuó: Edmund Whitmore fue un hombre de muchos intereses. Su voz llevaba un ligero temblor que pudo haber sido emoción o simplemente frío. Sus estudios sobre la historia local le dieron gran satisfacción, y sus descubrimientos enriquecieron nuestra comprensión de este antiguo lugar. Ante estas palabras, Tuppense notó varias reacciones significativas. El doctor Aux se inclinó hacia adelante con obvio interés. La mandíbula de Lady Margaret se tensó casi imperceptiblemente, y los primos intercambiaron otra de sus miradas significativas. La más reveladora fue la respuesta de Miss Phil. Presionó un pañuelo contra los ojos, pero sus hombros se sacudieron con lo que parecía ser angustia más que simple dolor. El servicio estaba a punto de concluir cuando ocurrió el incidente más dramático. Mientras la congregación se levantaba para el himno final, Winifred Whitmore tropezó un poco y extendió la mano para estabilizarse contra el banco. Al hacerlo, golpeó un pequeño jarrón de rosas de invierno que habían sido colocadas en la repisa de la ventana detrás de su asiento. El vaso cayó al suelo de piedra y se rompió con un fuerte estruendo, enviando agua y flores esparcidas por las antiguas losas. El sonido fue sorprendente en el silencio reverente, y por un momento todos se quedaron paralizados. Entonces James, el mayordomo, que había estado de pie discretamente al fondo de la capilla, avanzó con silenciosa eficiencia para empezar a limpiar el desastre. Mientras se arrodillaba para recoger las flores dispersas, Tuppense notó algo extraño. Debajo de ellas, apenas visible contra la piedra oscura, había un fino rastro de polvo blanco que parecía notablemente a la sal. «¡Qué torpe soy!», murmuró Winifred, aunque su voz llevaba más irritación que vergüenza. «Espero no haber interrumpido el servicio». En absoluto, la tranquilizó el reverendo Blackwood, aunque sus ojos permanecieron fijos en el lugar donde habían caído las flores. Mientras se decían las oraciones finales y la congregación se preparaba para seguir el ataúd a su lugar de descanso final en la bóveda familiar, Tuppense estudió más de cerca la piscina de terciopelo negro. Había algo que no estaba del todo bien en su disposición, una ligera desalineación cerca del extremo del pie, como si hubiera sido perturbada y reorganizada apresuradamente. «Tommy», susurró al salir en fila india hacia el aire lleno de nieve, «¿notaste algo extraño en las cortinas del ataúd?». «Yo estaba más interesado en ese curioso sendero de polvo cerca de la ventana», respondió él en silencio. «Aunque te concedo que la cubierta parecía un tanto sesgada». «¿Y observaste cómo reaccionaron todos cuando el reverendo mencionó los descubrimientos históricos de Edmund? Como niños de escuela culpables cuando el director menciona dulces faltantes», coincidió Tommy. «Sospecho que nuestro querido difunto Edmund descubrió algo más que detalles arquitectónicos antiguos». Mientras seguían la procesión hacia la bóveda familiar, una imponente estructura construida en la ladera más allá de la capilla, Tuppense sintió la familiar emoción de un rompecabezas que empezaba a tomar forma. Los diversos pequeños incidentes durante el servicio, los himnarios desalineados, la vela apagada y reinstalada, los papeles dispersos, las flores caídas y el misterioso rastro de polvo, individualmente podían carecer de sentido. Pero colectivamente sugerían que esta solemne ceremonia había sido todo menos tranquila. La nieve continuaba cayendo cuando se acercaron a la bóveda, cuyas antiguas puertas de hierro permanecían abiertas como la boca de alguna bestia primigenia. Cualquier secreto que Edmund Whitmore hubiera llevado a la tumba, reflexionó Tuppense, ciertamente no había muerto con él. De hecho, apenas empezaban a salir a la luz. La bóveda familiar resultó ser una imponente estructura tallada directamente en la ladera, su entrada flanqueada por ángeles de piedra erosionada cuyos rostros se habían desgastado por décadas del clima de Yorkshire. Las puertas de hierro, ennegrecidas por el tiempo y adornadas con el escudo de armas de los Whitmore,
se abrieron para revelar una oscuridad que parecía tragarse la pálida luz del invierno. Bastante alegre, murmuró Tuppense mientras se acercaban a la entrada. Nada como una tumba para levantar el ánimo en una mañana nevada. Siempre he encontrado las criptas lugares notablemente honestos, respondió Tommy pensativamente. Sin pretensiones, sin niceties sociales, solo los hechos básicos de la mortalidad. Qué refrescante y filosófico de tu parte, cariño, aunque sospecho que esta cripta en particular tiene más que ofrecer que los hechos básicos. La procesión había disminuido su velocidad al llegar a la bóveda. Lord Whitmore y los portadores, Sir Reginald, el Dr. Hawkes, Philip Whitmore y 2 trabajadores de la finca, se posicionaron para llevar el ataúd de Edmund bajando los escalones de piedra. El reverendo Blackwood estaba en la entrada, su libro de oraciones abierto, pero sus ojos escaneaban a los dolientes reunidos con lo que podía ser simple interés pastoral o algo más específico. Tuppense se colocó en un lugar desde donde podía observar tanto los procedimientos como los rostros de sus compañeros. La nieve seguía cayendo sin tregua, creando un telón de fondo casi teatral para la ceremonia solemne. Miss Phil se destacaba entre los demás, su rostro pálido sobre el abrigo negro, mientras los primos cuchicheaban en conferencia, lo que parecía extrañamente inapropiado para la gravedad del momento. Fue entonces cuando Tuppense notó las huellas. En la nieve fresca alrededor de la entrada de la bóveda, parcialmente oscurecidas pero aún visibles, había un patrón confuso de pisadas que sugerían actividad reciente. No la procesión ordenada que se estaba formando, sino algo más apresurado e irregular, como si alguien hubiera visitado el lugar de noche o al amanecer. Tommy, susurró, empujándolo suavemente, mira la nieve cerca de la entrada. Él siguió su mirada, y sus cejas se levantaron levemente. Interesante. Alguien ha estado preparando la ceremonia de esta mañana con una minuciosidad inusual, oh. Su observación fue interrumpida por una conmoción cerca de la entrada de la bóveda. El Dr. Hawkes, que había estado examinando las tallas de piedra con su entusiasmo habitual, de repente se tambaleó hacia atrás, su rostro alarmantemente blanco. Digo, jadeó, una mano presionada contra su pecho. Extraordinario, de lo más inquietante. En ese momento, todos se quedaron congelados, inseguros de si el buen doctor sufría el frío, la emoción de la ocasión o algo más serio. Entonces sus rodillas se doblaron y se desplomó sobre el suelo cubierto de nieve con un golpe suave que sonó inquietantemente fuerte en el silencio invernal. La reacción fue inmediata y caótica. Lady Margaret dio un pequeño grito y presionó su pañuelo contra los labios, mientras Philip Whitmore dejó caer su parte del ataúd con un estruendo que resonó entre los ángeles de piedra. Sir Reginald ladró órdenes para que alguien trajera brandy, y Miss Phil sorprendió a todos al arrodillarse de inmediato junto al hombre caído con la competencia de alguien familiarizado con emergencias médicas. Dadle aire, ordenó secamente, su anterior timidez desvanecida ante la crisis. Dr. Hawkes, ¿puede oírme? Tommy ya se movía, su entrenamiento militar evidente en la eficiencia con la que ayudó a sostener al hombre inconsciente. Pero Tuppense, aunque preocupada por el bienestar del doctor, centró su atención en otros detalles que el repentino drama había revelado. En la confusión, varios objetos habían sido esparcidos sobre la nieve. La omnipresente cartera de cuero del doctor se había abierto, derramando cuadernos, lápices y lo que parecían ser documentos antiguos que no era común encontrar en posesión de un historiador en un funeral. Más intrigante aún, un pequeño frasco de vidrio había rodado hasta descansar contra una de las piedras de los escalones que conducían a la bóveda. Ella también notó que, al dejar caer su extremo del ataúd, Philip Whitmore había desgarrado su guante negro, dejando al descubierto unas uñas manchadas con lo que parecía sospechosamente parecido al mismo polvo blanco que habían observado en la capilla. Y cerca de la entrada de la bóveda, parcialmente oculto por una corona caída, estaba lo que parecía ser un fragmento de tela, lana oscura recién rasgada, con un distintivo patrón que ella estaba segura de haber visto recientemente. Alguien debería ir a buscar a Lord Whitmore, dijo el reverendo Blackwood con la autoridad de un hombre acostumbrado a gestionar crisis. Y quizás deberíamos posponer todo hasta que el Dr. Hawkes se haya recuperado. Tonterías, vino una débil pero decidida voz desde la nieve. El Dr. Hawkes estaba luchando por sentarse, con el apoyo de Tommy y la señorita Phil. Solo un mareo momentáneo, el frío, ya saben, y la emoción de la ocasión. Pero Tuppense había percibido algo en su voz, no debilidad ni confusión, sino miedo. Lo que fuera que había causado su colapso no había sido un simple caso de nervios destrozados. ¿Qué vio?, preguntó en voz baja, arrodillándose a su lado mientras los demás discutían sobre si continuar la ceremonia. Los ojos del Dr. Hawkes se encontraron con los suyos,
confirmando sus sospechas. Dentro de la bóveda, susurró, tan bajo que solo ella podía oírlo. Algo se ha movido. Se ha movido recientemente. Antes de que pudiera pedir aclaración, Lord Whitmore llegó a la carrera, alertado por Oliver, el lacayo. Su rostro enrojecido por el frío y la preocupación recorrió la escena. El ataúd de su hermano descansaba torpemente sobre sus soportes, uno de sus invitados estaba desplomado en la nieve y el resto de la comitiva se agitaba en estados diversos de angustia. ¡Cielos! ¿Qué ha pasado aquí? Las explicaciones llegaron como un coro confuso, pero a pesar del alboroto, Tupence seguía estudiando la entrada de la bóveda. Ahora que sabía qué buscar, podía ver la evidencia clara de que la pesada losa de piedra que servía de puerta interior había sido recientemente perturbada. La nieve desplazada mostraba marcas de rasguños, y fragmentos de piedra y mortero esparcidos en los escalones hablaban de actividad apresurada. Tal vez, sugirió diplomáticamente, podríamos posponer la ceremonia hasta que el Dr. Aux esté completamente recuperado. Parece cruel continuar mientras uno de los nuestros no se siente bien. En absoluto, protestó Aux, aunque aceptó la mano de Tommy para ponerse en pie. Edmund merece su descanso final y no seré causa de más retrasos. Mientras los portadores se reorganizaban, Tupence notó que Sir Reginald estudiaba al historiador caído con una intensidad que iba más allá de la cortesía. Sus ojos pálidos eran calculadores, y cuando Aux se encontró con su mirada, el hombre desvió rápidamente los ojos. La ceremonia continuó, pero la atmósfera había cambiado. Lo que había comenzado como una despedida solemne adquirió un trasfondo de tensión que nada tenía que ver con el duelo y todo con los secretos que luchaban por salir a la luz. Cuando finalmente enterraron a Edmund Whitmore en la bóveda familiar, Tupence se preguntó si daban sepultura a un hombre muerto de causas naturales o al de alguien que había descubierto demasiado. La nieve continuó cayendo, cubriendo huellas y evidencias, pero no antes de que ella memorizara cada detalle. La tarde encontró la mansión envuelta en una tensión contenida poco apropiada para un día de luto. El Dr. Aux se había instalado en la biblioteca con una generosa medida del mejor brandy de Lord Whitmore, aunque Tupence notó que parecía más atento a la puerta que a su recuperación. Creo, comentó a Tommy mientras fingían admirar un retrato sombrío de un antepasado Whitmore, que la recuperación de nuestro buen doctor ha sido notablemente rápida para alguien que sufrió un colapso tan dramático. Casi como si fuera un shock más que una dolencia física, asintió Tommy. La pregunta es, añadió Tupence, ¿qué fue exactamente lo que vio en esa bóveda para afectarle tanto? Su especulación fue interrumpida por James, el mayordomo, que apareció con su habitual compostura apenas alterada. El señor y la señora Besford, Lord Whitmore desea verlos en su estudio. Tiene algo que discutir en privado. Intercambiaron miradas. En su experiencia, esas conversaciones privadas rara vez eran agradables. El estudio de Lord Whitmore, un retiro masculino dominado por libros encuadernados en cuero, trofeos de caza y una enorme chimenea, los recibió con calor. Su anfitrión estaba de pie frente a las llamas, el rostro marcado por una preocupación que iba más allá del duelo. Por favor, siéntense, dijo, señalando los sillones de cuero. Me encuentro en una posición incómoda y creo necesitar su consejo particular. Estamos a su servicio, respondió Tommy con diplomacia. Lord Whitmore se trasladó al escritorio y sacó una llave ornamentada de su abrigo, un objeto de aire medieval. El incidente de esta mañana con el Dr. Aux me ha forzado la mano. Verán, hay ciertos asuntos familiares, irregularidades históricas, podríamos decir, que mi hermano Edmund investigaba con quizá demasiado entusiasmo y poca discreción. Tupence se inclinó con interés. ¿Las mismas irregularidades que mencionó la señorita Phil ayer? Entre otras, admitió Whitmore, cada vez más sombrío. Edmund desarrolló teorías sobre el pasado de nuestra familia que, aunque fascinantes, serían socialmente embarazosas si se divulgaran. ¿Qué clase de teorías?, preguntó Tommy. Preguntas sobre la legitimidad de ciertas herencias, discrepancias en viejos registros, nada criminal, pero material que una familia prefiere mantener en privado. Hizo girar la llave entre los dedos. Esta abre una cámara sellada de la bóveda familiar, clausurada desde hace 2 siglos. ¿Y cree que Edmund accedió a ella?, preguntó Tupence. Estoy seguro. Ayer noté que la llave había desaparecido de mi escritorio y regresó durante la noche. Se detuvo, en lucha consigo mismo. Tommy completó la idea. Y sospecha que alguien más conoce los descubrimientos de Edmund. Precisamente. Y el colapso de Aux sugiere que aquello que Edmund halló puede ser peligroso en las manos equivocadas. La emoción del enigma se encendió en Tupence.
Nos pide que investiguemos. Les pido que me ayuden a entender qué descubrió antes de que alguien actúe con ese conocimiento. El incidente de esta mañana no fue un accidente, dijo Whitmore con temor genuino. Estoy convencido de ello. ¿Qué sospecha que encontraremos en esa cámara sellada?, preguntó Tommy. Documentos antiguos, cartas, escrituras, registros familiares demasiado sensibles en su época. Pero Edmund mencionó en su última carta haber hallado pruebas de lo que llamó un engaño notable que moldeó la fortuna de nuestra familia durante generaciones. ¿Un engaño lo bastante grave como para dar a alguien un motivo? Dejó caer Tuppense, sin terminar la frase. Whitmore asintió con seriedad, para asegurarse de que los descubrimientos de Edmund murieran con él. Después de un silencio pesado, Tommy asintió. Necesitaremos acceso a la bóveda. Esta noche, cuando la casa duerma, James les dará linternas y se asegurará de que no sean perturbados. Pero debo advertirles, si mis sospechas son correctas, puede que otros también busquen esa cámara. De regreso a los salones comunes, los invitados parecían envueltos en una calma tensa. Aux, junto al fuego, aparentaba leer, aunque sus ojos vigilaban a los demás con atención inusual. Miss Phil tejía con movimientos mecánicos, mientras los primos Philip y Winifred seguían susurros constantes. Sir Reginald estaba ausente. Lady Margaret explicó con vaguedad que había salido a caminar, pero Tommy, junto a la ventana, negó levemente. Lo que fuera que Reginald hacía, no era una caminata inocente. A medida que caía la tarde, la mansión se cargaba con una tensión expectante. Conversaciones morían abruptamente al entrar ciertas personas. Tuppense sintió que todos aguardaban algo, una revelación, un acontecimiento que aún estaba por suceder. Fue durante el té cuando ocurrió el próximo incidente significativo. Oliver, el lacayo nervioso, servía una pesada bandeja de plata cuando tropezó ligeramente cerca de la silla de la señorita Phil. El percance envió una delicada taza de porcelana estrellándose contra el piso, pero lo más importante fue que algo cayó de su bolsillo, una pequeña llave de latón que aterrizó con un timbre distintivo en las piedras del hogar. El rostro del joven se puso escarlata mientras se apresuraba a recuperar tanto la porcelana rota como la llave, pero no antes de que Tuppense advirtiera que era idéntica en diseño a la de la bóveda que Lord Whitmore les había mostrado. ¡Qué torpe soy!, balbuceó Oliver con manos temblorosas. Les pido perdón a todos. La reacción de la señorita Phil resultó particularmente interesante. Sus agujas de tejer se detuvieron por completo y su rostro se volvió pálido. Cuando Oliver salió apresuradamente de la habitación, ella permaneció inmóvil varios largos momentos antes de reanudar su labor con deliberada concentración. Fascinante, murmuró Tommy cuando se encontró a solas con Tuppense cerca de la mesa de refrigerios. Parece que nuestro joven lacayo dirige sus propias investigaciones sobre la bóveda familiar, o tal vez actúa en nombre de alguien que prefiere mantener sus manos limpias. A medida que avanzaba la tarde y la familia se instalaba en sus rutinas, Tommy y Tuppense se retiraron a su habitación para prepararse para la expedición nocturna. La críptica nota hallada en el estudio de Edmund adquiría un nuevo significado. No todo es lo que parece bajo la escarcha. Tengo la clara sensación, dijo Tuppense mientras se abrigaba, de que estamos a punto de descubrir lo que Edmund quiso decir con eso. Esperemos, respondió Tommy mirando su reloj de bolsillo, que seamos los únicos planeando una visita de medianoche a los secretos de la familia. Fuera de la ventana la nieve seguía cayendo, y en lo profundo de la mansión un reloj dio la hora, acercando el momento de enfrentarse a la verdad escondida en la cámara sellada de la bóveda Whitmore. Cuando el reloj del gran salón marcó la medianoche, Tommy y Tuppense avanzaron silenciosamente por los pasillos. James había cumplido su palabra, les proporcionó linternas con contraventanas y un mapa detallado de los pasadizos, dibujado con el conocimiento íntimo de alguien que había explorado el lugar. La nieve ha cesado, murmuró Tuppense mientras atravesaban el invernadero hacia la noche helada. El paisaje se había transformado en un mundo cristalino a la luz de la luna, y sus respiraciones formaban nubes plateadas en el aire. El haz de la linterna de Tommy proyectaba sombras inquietantes entre las lápidas. Espero, dijo Tommy ajustando la llave ornamentada de Lord Whitmore, que no vayamos a descubrir algo que nos obligue a pasar la visita esquivando parientes asesinos. ¿Dónde está tu sentido de aventura, querido?, replicó Tuppense. Al llegar a la bóveda, Tuppense notó huellas frescas en la nieve. No estaban solos. 3 conjuntos de pisadas distintas llevaban hacia y desde la entrada. Parece que no somos los primeros en pensar en investigar a medianoche, susurró. Tommy analizó las huellas, un conjunto entrando, 2 saliendo. Y al menos uno lleva zapatos de noche, no botas. ¡Qué interesante!
La puerta estaba entornada y, al descender, el aire denso olía a piedra antigua mezclada con algo incongruente, perfume de mujer. La cámara principal reveló al fondo una apertura recién despejada, la cámara sellada. Dentro, estantes de piedra albergaban cajas de documentos y carteras de cuero, muchas abiertas con papeles esparcidos. Certificados, escrituras y un testamento antiguo se amontonaban. Entre ellos, Tuppen se halló una carta dirigida a R.A. fechada una semana antes de la muerte de Edmund. Mi querido Reggie, los documentos demuestran más allá de toda duda que la herencia actual se basa en una falsificación mantenida por 2 siglos. Tommy silbó, Sir Reginald Aston. Así que Edmund confió en él. Antes de poder discutirlo más, pasos descendieron por las escaleras. Apagaron la linterna y se sumieron en la oscuridad. Una figura se detuvo en el arco, escuchó y luego, con prisa, se retiró. Eso fue más emoción de la que esperaba, susurró Tupense. Pasaron más tiempo revisando los documentos, que revelaban un elaborado engaño histórico, identidades sustituidas, transferencias ilegales de propiedad, herencias falsas. Al regresar, Tupense notó un fragmento de lana oscura enganchado en un soporte de piedra. Del abrigo de nuestro visitante, comentó. O de cualquier otro huésped curioso que decidiera practicar arqueología a medianoche. Salieron de la bóveda y encontraron el aire nocturno sorprendentemente suave, como si el clima finalmente estuviera empezando a mejorar. La nieve alrededor de la entrada mostraba aún más evidencia de actividad reciente que cuando llegaron, con huellas que se dirigían en varias direcciones entre las antiguas lápidas. Tommy, dijo Tupense de repente, señalando hacia una sección del cementerio que no habían examinado previamente. ¿Qué haces con eso? A la luz de la luna, un rastro de perturbación en la nieve conducía desde la bóveda hasta un grupo de lápidas antiguas, donde algo oscuro era visible contra el blanco del suelo. Siguieron el rastro con cuidado, su linterna revelando una escena que planteaba más preguntas de las que respondía. Cerca de un elaborado monumento victoriano, alguien había estado claramente cavando. No extensamente, pero lo suficiente como para perturbar el suelo congelado bajo la nieve. Un pequeño montón de tierra se veía junto con lo que parecían ser fragmentos de metal que brillaban a la luz de la linterna. Un lugar bastante extraño para la jardinería de medianoche, observó Tommy. Tupense se arrodilló para examinar el suelo perturbado más de cerca. Y un momento bastante extraño del año para hacerlo, a menos que alguien, por supuesto, estuviera enterrando algo que prefería mantener oculto. Los fragmentos de metal resultaron ser pedazos de lo que una vez fue un pequeño ataúd o caja fuerte, aunque todo lo que contenía ya no estaba. Cerca de la base del monumento, parcialmente oculto por la nieve esparcida apresuradamente sobre él, había algo que los hizo contener la respiración. Una página arrancada de lo que era claramente un documento moderno, con el membrete de un bufete de abogados de Londres y una fecha de solo 3 semanas antes, poco antes del repentino fallecimiento de Edmund Whitmore. Al parecer, dijo Tommy sombríamente, nuestro visitante de medianoche no fue el primero en pensar en ocultar evidencia entre las tumbas familiares. Mientras regresaban a la mansión a través de la noche cristalina, ambos llevaban la incómoda certeza de que la muerte de Edmund Whitmore estaba conectada a secretos por los que alguien sería capaz de matar para proteger. El amanecer llegó gris y reticente sobre Whitmore Manor, encontrando a Tommy y Tupense en la mesa del desayuno considerablemente antes de lo habitual. Los acontecimientos de la noche anterior les habían dejado una urgente necesidad de observar a sus compañeros de viaje durante los momentos descuidados que preceden a las fachadas sociales del día. Pareces notablemente alerta para alguien que pasó la mitad de la noche explorando cámaras subterráneas, comentó Tommy, untando su tostada con mantequilla. Los beneficios de una vida activa, querido, aunque confieso que el café es esencial esta mañana, replicó Tupense. Al acercarse pasos, su primera oportunidad de observación apareció. Sir Reginald entró en la sala con su habitual porte seguro, pero Tupense notó de inmediato arañazos recientes en su mano derecha y un desgarro en la manga de su abrigo que no estaba allí la noche anterior. Su saludo fue cordial, aunque sus ojos mostraban un cansancio que sugería que tampoco había dormido bien. Terrible asunto el de ayer con el pobre doctor Aux, comentó, tomando asiento. Espero que la emoción no haya interrumpido su descanso. Al contrario, respondió Tommy suavemente, encontramos el aire de la tarde tranquilizador. Hay algo en las noches de invierno que hacen apreciar el calor del hogar. La taza de café de Sir Reginald se detuvo a mitad de camino hacia sus labios, y por un momento su compostura se quebró. Aunque creo que lo más sensato es quedarse en casa en una noche así. Antes de que alguien pudiera responder, la señorita Phil apareció en la puerta. Su pulcritud habitual mostraba signos de tensión,
el cabello menos arreglado, ojeras marcadas y reveladoramente, manchas frescas de tierra húmeda en su abrigo. «Buenos días», dijo en voz baja, su mirada deteniéndose en Sir Reginald con ansiedad. «Confío en que todos durmieron bien». «Como un tronco», respondió Tupence alegremente, aunque añadió, «creo haber escuchado a alguien moverse bastante tarde. Estas casas antiguas transmiten el sonido de maneras peculiares». El color subió al rostro de la señorita Phil. El viento, quizás, fue bastante fuerte. Tommy sabía que la noche anterior había sido, de hecho, inusualmente tranquila. La llegada de los primos Philip y Winifred trajo otra tensión. Entraron juntos, pero su habitual charla susurrada había sido reemplazada por un extraño silencio que sugería desacuerdo. Philip estaba más nervioso que nunca, su mano temblando al alcanzar la mermelada. Winifred parecía debatirse consigo misma, mirando constantemente hacia las ventanas. Cuando Sir Reginald preguntó sobre sus planes, ella respondió evasiva, «Pensé salir a caminar. Parece aconsejable después de las dificultades de ayer». «Qué valiente de su parte», comentó Tommy. «Los caminos aún deben ser traicioneros con tanta nieve». «Estoy bastante segura», respondió ella, aunque su tono sugería más que una simple caminata. El doctor Aux apareció finalmente, acompañado de James. El color de su rostro había mejorado, pero su nerviosismo recordaba a un conejo detectando zorros. «¿Se siente mejor esta mañana, doctor?», preguntó Tupence. «Oh sí, mucho mejor, aunque he tenido sueños peculiares, vívidos, sobre cámaras secretas y documentos ocultos». Rió nerviosamente. Sir Reginald dejó caer su tenedor contra el plato. «Los sueños pueden ser terriblemente realistas, ¿no? A veces es difícil distinguir entre imaginación y memoria». La conversación siguió con cuidadosa diplomacia hasta que Lord Whitmore entró, luciendo demacrado. Apenas dijo unas palabras, solicitando que James lo informara si los invitados requerían algo. Cuando la reunión del desayuno comenzaba a dispersarse, el verdadero drama se desencadenó. Tupence, cerca de las ventanas del invernadero, vio algo que aceleró su pulso. En el jardín nevado, Miss Phil y Sir Reginald discutían intensamente, parcialmente ocultos tras un seto. Los gestos de ella eran de súplica, mientras él respondía con desdén. En un momento, él la sujetó del brazo con fuerza, y Tupence leyó claramente en sus labios, «Por favor, no más». Tommy se unió a su lado. «Un poco temprano para consultas de jardinería», murmuró. «Sospecho que hablan de algo más urgente», respondió Tupence. La tensión aumentó cuando Sir Reginald sacó un papel doblado de su abrigo y lo mostró con tono amenazante. Ella retrocedió, llevando la mano a la garganta. Entonces, su error fatal, levantó la voz lo suficiente para que todos los presentes en el jardín escucharan. «No dudaré en usarlo», resonó en el aire helado, seguido por el grito de la señorita Phil. «Edmund nunca quiso que nadie muriera». El efecto fue inmediato. El doctor Aux se detuvo bruscamente en su paseo, casi perdiendo el equilibrio. Philip y Winifred giraron al unísono hacia las voces. Incluso Oliver, visible desde la cocina, se quedó mirando fijamente hacia el seto. Y fue la llegada de Lord Whitmore lo que puso fin al espectáculo. Apareció en la terraza con paso decidido y voz autoritaria. «Reginald, Eleanor, creo que necesitamos tener una conversación. Todos nosotros. En mi estudio. Ahora». Los diversos culpables comenzaron a movilizarse hacia la casa con el renuente cumplimiento de los niños atrapados en travesuras, pero Tupence notó que cada uno de ellos estaba calculando, evaluando y preparándose para lo que prometía ser una confrontación que finalmente traería los secretos de Edmund Whitmore a la luz. «Bueno», dijo Tommy en voz baja mientras se preparaba para seguir la procesión al interior, «parece que nuestros descubrimientos de medianoche están a punto de demostrar su valor». «De hecho», respondió Tupence, «aunque sospecho que la próxima hora puede ser considerablemente más peligrosa que nuestra aventura en la bóveda». El estudio de Lord Whitmore nunca le había parecido más pequeño que esa mañana, con toda la casa reunida en incómoda proximidad mientras la tensión crepitaba en el aire como electricidad antes de una tormenta. El fuego ardía alegremente en la gran chimenea, pero su calor no hizo nada por disipar el frío que se había instalado sobre los ocupantes de la habitación. Tommy y Tupence se habían posicionado cerca de la ventana, desde donde podían observar tanto la compañía reunida como a Lord Whitmore, que permanecía detrás de su escritorio con el porte de un hombre preparándose para la batalla. Su rostro estaba sombrío y resuelto, y en sus manos sostenía una carpeta gruesa que claramente contenía algo más que correspondencia casual. «Creo», comenzó Lord Whitmore sin preámbulo,
que todos hemos estado bailando en torno a ciertas verdades incómodas durante demasiado tiempo. La muerte de mi hermano Edmund no fue un fenómeno natural, aunque todos hayamos fingido lo contrario. La reacción fue inmediata y variada. La señorita Phil presionó su pañuelo contra los labios con un pequeño jadeo, mientras el rostro de Sir Reginald asumía la expresión neutral de un diplomático que escucha noticias no deseadas. El Dr. Aux se movió nervioso en su silla, y los primos Philip y Winterfred intercambiaron una de sus significativas miradas. Charles, dijo Sir Reginald con suavidad, difícilmente creo que acusaciones descabelladas sean apropiadas en un momento como este. Todos estamos de luto. ¿Lo estamos? Interrumpió Lord Whitmore bruscamente. Porque me parece que varias personas en esta sala han estado mucho más interesadas en lo que Edmund descubrió que en el duelo por su fallecimiento. Tuppense se inclinó hacia adelante ligeramente, catalogando con ojo entrenado las reacciones en la sala. Observaba no solo quien hablaba, sino también quien no lo hacía y, lo más importante, quien intentaba desviar la conversación de un territorio peligroso. Tal vez, sugirió Tommy diplomáticamente, podrías compartir con nosotros exactamente qué descubrió Edmund que causó tanta preocupación. Lord Whitmore abrió la carpeta, retirando varios documentos que Tommy y Tuppense reconocieron de inmediato como los originales hallados en la bóveda. Mi hermano descubrió evidencia de un engaño sistemático que ha afectado a esta familia durante casi 2 siglos, anunció. La actual herencia de los Whitmore se basa en documentos falsificados e identidades sustituidas. Absurdo, balbuceó Philip Whitmore, con el rostro enrojecido por la indignación. Los registros familiares son perfectamente legítimos. ¿Lo son? La voz de Lord Whitmore se cortó como una cuchilla. Porque la investigación de Edmund demostró lo contrario. El hombre que siempre creímos nuestro bisabuelo era, en realidad, un impostor que asumió la identidad del heredero legítimo tras la conveniente muerte de este último en un accidente de caballo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso el fuego parecía crujir más suavemente, como si la misma casa contuviera la respiración. Tuppense se encontró estudiando los rostros alrededor de la habitación con renovado interés. La compostura aristocrática de Sir Reginald mostraba claras grietas, la señorita Phil estaba tan pálida que parecía transparente, pero fue la reacción del Dr. Aux la que más llamó su atención. El historiador miraba a Lord Whitmore con fascinación horrorizada. Los documentos en la bóveda sellada, susurró el Dr. Aux. Sabía que había algo extraño en ellos cuando los vi. Se detuvo de golpe y llevó una mano a su boca, como arrepentido de sus palabras. ¿Cuándo viste qué, doctor? Preguntó Tommy amablemente. Nada. Es decir, simplemente quería decir que las implicaciones históricas son asombrosas. Pero Tuppense había captado el desliz, y más aún la mirada aguda que Sir Reginald lanzó hacia el historiador. Dr. Aux, dijo ella con engañosa informalidad, mencionaste ayer que algo se había movido en la bóveda. ¿Qué viste exactamente? El pobre hombre pareció encogerse en su silla. La disposición de los documentos había sido alterada, admitió con voz temblorosa. Alguien había pasado por ellos recientemente, alguien que sabía exactamente lo que estaba buscando. Porque, añadió Lord Whitmore con gravedad, alguien ya estaba informado de los descubrimientos de Edmund y entendía sus implicaciones. Sir Reginald abandonó al fin su fachada diplomática. Mira, Charles, replicó con frialdad, si sugieres que yo tuve algo que ver con la muerte de Edmund, simplemente porque decidió confiarme sus teorías históricas. ¿Teorías? Interrumpió Tuppense con repentina claridad. No eran teorías, ¿verdad, Reginald? Edmund tenía pruebas. Pruebas documentales que no solo exponían un viejo secreto familiar, sino también un fraude legal que aún hoy afecta a la legítima propiedad de esta finca. La red de culpa y complicidad se iba revelando con precisión de reloj bien hecho. La pregunta, continuó Tommy suavemente, retomando el hilo del razonamiento de su esposa, es que tenías tú que perder si los descubrimientos de Edmund salían a la luz. La señorita Phil dejó escapar un sonido entre sollozo y gemido. Por favor, susurró. No más. No puedo soportarlo. Señorita Phil, dijo Tuppense con firmeza, usted trabajaba en estrecha colaboración con Edmund. Conocía su investigación, y también sabía que Sir Reginald tenía motivos para mantenerla en secreto. Eleanor me estaba protegiendo, intervino Sir Reginald bruscamente. Ella no tuvo nada que ver con asesinar a Edmund. No, dijo Tommy con calma, pero sí ayudó a ocultar el crimen después. La acusación flotó en el aire como humo. El rostro de Sir Reginald palideció, sus ojos calculando como los de un animal acorralado. No tenéis pruebas,
logró decir con voz rota. Oh sí. Tuppense sacó de su bolso un fragmento de tela. Lana de excelente calidad, Sir Reginald. El mismo patrón que su abrigo de invierno. Lo dejó descuidadamente en la bóveda durante su visita de medianoche. Y luego está el asunto de la lima de cristal, añadió Tommy. Lo suficientemente pequeña para ocultar fácilmente, el tamaño perfecto para contener una dosis de digital, un veneno prácticamente indetectable en un hombre con constitución débil. La compostura de Sir Reginald se quebró por completo. Edmund iba a destruirlo todo, exclamó con voz desgarrada. ¿Entienden lo que significaba? Esa absurda cruzada histórica habría costado no solo la finca, sino reputaciones, apellidos, fortunas enteras. Habría arruinado la vida de decenas de personas cuyo único crimen fue confiar en la legitimidad de los documentos. Y por eso decidiste silenciarlo, dijo Lord Whitmore con furia contenida. Intenté razonar con él. Le ofrecí dinero, posición, lo que quisiera. Pero estaba obsesionado con esa llamada verdad histórica. No escuchaba. Los sollozos de la señorita Phil llenaron el silencio. Traté de detenerlo, susurró. Después de que Edmund se desplomara, supe lo que Reginald había hecho, pero tenía tanto miedo. Los guantes en el salón, dijo Tuppense de pronto. Los dejaste caer cuando buscaban el frasco que se te cayó del bolsillo. Y el rastro de polvo en la capilla, añadió Tommy. Prueba de dónde preparaste la dosis. Sir Reginald se hundió en su silla, derrotado. Edmund era mi amigo más antiguo, pero lo habría arruinado todo por unos documentos mohosos. En cambio, te arruinaste a ti mismo, dijo Lord Whitmore con fría firmeza. Mientras James era enviado a llamar a la policía local, Tuppense reflexionó sobre la amarga ironía. Edmund Whitmore no había muerto por un tesoro o una pasión, sino por la verdad acerca de unos hechos ocurridos más de un siglo antes de su nacimiento. Un desperdicio, murmuró a Tommy mientras Sir Reginald era llevado. Aunque sospecho que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la superficie, por mucho que alguien intente enterrarla. Afuera, el sol de invierno rompía al fin las nubes, proyectando largas sombras sobre la nieve que pronto comenzaría a derretirse, revelando cualquier secreto que aún pudiera yacer bajo el hielo. 3 días después, Whitmore Manor respiraba un aire más ligero, liberado del peso de los secretos. La policía de Yorkshire había partido con su prisionero, llevándose con ellos la opresiva sombra que se cernía sobre la casa. Incluso el clima parecía reflejar el cambio. El sol de febrero brillaba a través de las altas ventanas, transformando la nieve restante en un tapiz de diamantes. Tommy y Tuppense se sentaron en la sala de la mañana con Lord y Lady Whitmore, disfrutando de un ritual poscrisis, té excelente, fuego cálido y la conversación particular de quienes habían sobrevivido a algo desagradable y ahora podían examinarlo con distancia segura. Todavía me resulta difícil de creer, dijo Lady Margaret mientras llenaba de nuevo la taza de Tuppense. Reginald parecía todo un caballero, tan distinguido, tan apropiado. En mi experiencia, respondió Tuppense, pensándolo bien, las personas más peligrosas a menudo son las que parecen más respetables. Los villanos genuinos rara vez anuncian sus intenciones con dramáticas capas y bigotes siniestros. Aunque, de vez en cuando, se traicionan a sí mismos con las mangas del abrigo rotas y las conciencias culpables, añadió Tommy con una leve sonrisa. Sir Reginald podría haber tenido éxito si no hubiera estado tan nervioso por cubrir sus huellas. Lord Whitmore removió su té con mecánica precisión, su expresión aún preocupada a pesar de la resolución de la crisis inmediata. La ironía es que los descubrimientos de Edmund, aunque históricamente fascinantes, nunca habrían resultado en una impugnación jurídica del patrimonio. El plazo de prescripción, por sí solo, nos habría protegido, sin mencionar los siglos de herencia legítima que siguieron a la irregularidad original. ¿Quieres decir que Sir Reginald mató a tu hermano por nada? Preguntó Lady Margaret con voz aguda e indignada. No por nada, corrigió Tuppense suavemente. Por miedo. Miedo al escándalo, a la violencia social, a la vergüenza de tener que reconocer que la posición de su propia familia podría haberse construido sobre algo menos que una legitimación perfecta. Orgullo, en otras palabras, disfrazado de practicidad. Fueron interrumpidos por un suave golpe en la puerta. Miss Phil entró con la manera vacilante de alguien aún insegura de su bienvenida. Había envejecido visiblemente en los últimos días, pero había una ligereza en ella que sugería el levantamiento de una tremenda carga. Espero no estar entrometiéndome, dijo en voz baja. Quería agradecerles a ambos antes de irme a Londres. Por favor, siéntate, respondió Lord Whitmore con calidez genuina. No eres precisamente una intrusa,
Ellen. En todo caso, te debemos gratitud por encontrar el coraje de decir la verdad. La señorita Phil se sentó con evidente alivio. Debía haber hablado antes. Si no hubiera tenido tanto miedo de Sir Reginald, quizá podríamos haber evitado algunas de las cosas desagradables. El miedo a veces nos vuelve cobardes a todos, observó Tommy diplomáticamente. Lo importante es que, al final, se hizo justicia. ¿Qué harás ahora?, preguntó Tuppence con genuino interés. Una sonrisa, la primera genuina que habían visto en ella, cruzó el rostro de Miss Phil. En realidad, Lord Whitmore me ha ofrecido un puesto organizando las notas de investigación de Edmund para su publicación. Parece que sus descubrimientos históricos, aunque peligrosos en las manos equivocadas, tienen un valor académico considerable. A Edmund le hubiera gustado eso, dijo Lord Whitmore en voz baja. Siempre creyó que el conocimiento debía compartirse, no acumularse. Cuando Miss Phil se despidió, prometiendo mantenerlos informados sobre el proyecto, Tuppence reflexionó sobre los dramas humanos en torno a la muerte de Edmund. Cada persona había reaccionado según su naturaleza, los culpables con pánico, los inocentes con confusión, y los simplemente asustados con la parálisis de los dilemas morales. Supongo, dijo finalmente, que deberíamos considerar nuestra propia partida. Aunque confieso que me he encariñado bastante con este lugar, ahora que ya no alberga asesinos. Las habitaciones de invitados siempre estarán disponibles para ambos, les aseguró Lady Margaret. Quizá la próxima vez puedan visitarnos en un periodo menos agitado. Mi querida Lady Margaret, rió Tommy, los periodos agitados parecen encontrarnos, independientemente de nuestros planes de viaje. Es un peligro ocupacional. Hablando de eso, dijo Lord Whitmore con curiosidad, ¿qué fue exactamente lo que le hizo sospechar de Sir Reginald? Confieso que me perdí el momento crucial. Tuppence consideró la pregunta con seriedad. Fue en parte la pequeña evidencia física, la tela rasgada, los arañazos en sus manos, su conocimiento de medicamentos para el corazón, pero, sobre todo, su comportamiento. Estaba demasiado interesado en controlar la conversación, demasiado rápido para desviar la atención de la investigación de Edmund y demasiado nervioso para alguien cuya única conexión con el fallecido era una vieja amistad. Además, añadió Tommy, estuvo su reacción cuando el Dr. Hawkes mencionó los documentos alterados en la bóveda. Una persona inocente habría sentido curiosidad. Sir Reginald estaba claramente preocupado por lo que podía descubrirse. Y el asunto con Miss Phil, continuó Tuppence. Su comportamiento amenazante hacia ella en el jardín dejó claro que usaba la intimidación para mantener su silencio. Los hombres inocentes no necesitan amenazar a las secretarias en duelo. El Dr. Hawkes apareció en la puerta en ese momento, su habitual energía nerviosa reemplazada por algo cercano a la dignidad. La experiencia cercana a la muerte parecía haberle estabilizado considerablemente, y su saludo fue cálido sin ser invasivo. Quería disculparme, dijo sin preámbulo, por mi colapso dramático en la bóveda. Muy vergonzoso, realmente. Tonterías, respondió Tommy. Tenías todo el derecho de estar impactado. La pregunta es, ¿qué viste exactamente que te perturbó tanto? El doctor ajustó sus gafas con firmeza. Era el orden de los documentos. Había visitado esa cámara varias veces a lo largo de los años, con el permiso de Edmund, por supuesto. Sabía exactamente cómo debía estar organizado todo. Cuando vi que alguien había estado hurgando en cajas específicas, buscando documentos concretos, comprendí que la investigación de Edmund había atraído una atención peligrosa. ¿Y sospechaste de asesinato incluso entonces?, preguntó Tuppence. Lo temía, admitió Hawkes. Edmund me había confiado algunos de sus descubrimientos, y sabía lo explosivos que podían ser en manos equivocadas. Cuando murió así, de repente, la coincidencia me pareció demasiado sospechosa. A medida que avanzaba la tarde y las conversaciones se encaminaron a sus conclusiones, Tommy y Tuppence se encontraron una vez más admirando la vista desde las ventanas del salón. La nieve se derretía lentamente, revelando la promesa de la primavera bajo el frío invernal. Algo así como la verdad que emerge del engaño, observó Tuppence con satisfacción. Todo lo oculto sale a la luz si se le da suficiente tiempo y paciencia. Y, de vez en cuando, añadió Tommy con una sonrisa, un poco de exploración a medianoche. ¿Sugieres que nuestros métodos son irregulares, querido Tuppence? Después de 30 años de matrimonio e innumerables aventuras, respondió él con cariño, jamás insinuaría que tus métodos son normales. Ella rió, esa risa clara y contagiosa que había sido una de las primeras cosas que él amó de ella, tantos años atrás. Entonces,
¿Deberíamos dar este caso por cerrado y empezar a planear nuestra próxima expedición de métodos irregulares? Pensé que nunca me lo preguntarías. Fuera, la campiña de Yorkshire se extendía bajo el cielo brillante, lleno de promesas. En algún lugar de ese paisaje, reflexionó Tupense con feliz anticipación, otro misterio aguardaba para desafiar su ingenio y poner a prueba su asociación una vez más. Pero, por ahora, era suficiente sentarse en cómodas sillas, beber excelente té y disfrutar de la satisfacción de la justicia servida y la verdad finalmente revelada.